La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento social, político y económico, lo cual se promovió en Francia por el siglo XVIII. Esta pelea se provocó por intentar extenderse con otras regiones de Europa, los cuales se debían enfrentar a emprendedores y opositores de un sistema conocido como el antiguo régimen. Según la historiografía, la Revolución Francesa inspiró a varios. Fue la primera fase de muchas fases de revoluciones que había en toda en las distintas partes. Antecedentes. Durante el último tercio del siglo XVIII, el mundo estaba envuelto en varias revoluciones que había. Y la Revolución Francesa, sí. Más de un siglo antes que Luis XVI ascendiera al trono, el Estado francés sufrió pérdidas motivadas por largas guerras emprendidas durante el reinado de Luis XIV, mala administración de los asuntos nacionales de Luis XV y el aumento de deudas al Estado norteamericano. Debido a la muerte de Luis XV, asumió el control de Luis XVI, lo cual era indolente y débil, el cual se dejó manipular por sus hermanos mayores y la reina o esposa, que era María Antonieta. Las causas de la Revolución Francesa. Diversas causas contribuyeron a que se llevara a la Revolución Francesa, las cuales son causas políticas. Las causas políticas. El Estado francés en las causas políticas estaba bajo un sistema absolutismo monárquico, donde se supone que el rey tenía que ser lo mejor para el pueblo, pero hacía lo más conveniente para él. Y también había mucha evidencia donde Luis XVI no estaba en un buen gobierno, no podía gobernar bien a su estado. Por otra parte, la discriminación a los burgueses. La discriminación a los burgueses es donde los burgueses no podían ponerse en ningún cargo político y sacar reconocimiento de ello. Causas económicas. La situación económica de Francia era una lástima, debido a que el Estado del Llano sería responsable de todos los impuestos que sufría el Estado francés, y el clero y la nobleza solo sacaban reconocimiento de las tierras de la agricultura. Por otro lado, a la hora de comerciar externamente, los aduaneros tenían que trabajar apartamente para hacer eso, y de paso los gastos políticos, los gastos del Estado francés aumentaron después también, y también la monarquía sacaba dinero del Estado. Clase social. Las clases sociales eran muy discriminativas, las cuales se reconocen tres, pero las dos primeras son las más privilegiadas. El clero fue una clase social, la primera clase social, debido a su gran privilegio e influencia, también a sus grandes riquezas y también grandes territorios que tenía. Pero esta clase social se dividía en dos, las cuales eran alto clero y bajo clero. El alto clero era donde se encontraban todas las riquezas, los más grandes y todo eso. Y el bajo clero era el Estado del Llano, donde se encontraban las pocas riquezas que había del clero. La nobleza. La nobleza formaba por eso una clase privilegiada de Francia. Poseían grandes terrenos y ellos no se hacían ver en donde sea, solo en eventos especiales como la paga de impuestos o algo así. Y también se hacían conocer por explotar a los indígenas que había en sus tierras. Tercer estado, Estado del Llano. El último estado, constituido por la población numerosa de Francia, no es una clase privilegiada. También estaba a la cabeza de la clase formada por los burgueses. Se constituía por los más bajos, la agricultura, carpinteros, industriales, todo eso. Causas ideológicas, como la burguesía era un grupo de alta preparación intelectual, se había metido en ideas ilustres, donde estos se encargaban de entender las ideas, y habían postulados que habían rescatado algunas ideas y las propusieron. Uno fue que propone la idea de que todos los hombres poseen derechos que son naturales y inalienables.
El otro fue que los poderes del Estado se separen y sean independientes entre sí. La última fue que los gobiernos se rijan por una constitución, causas inmediatas. Para que se ponga en marcha un proceso tan complejo como es la Revolución Francesa, tuvo que haber una motivación, y la motivación fue las causas inmediatas. Y estas se resumen en dos: graves crisis económicas. La grave crisis económica fue provocada por las malas cosechas de esa década, donde trajeron el hambre a las clases populares urbanas y también a las campesinas. Y también había una causa industrial donde dio lugar al cierre de talleres. O sea, los talleres eran donde hacían alimentos o cosas con lo que cosechaban. Y esto tuvo como causa que los trabajadores pierdan su trabajo. Graves crisis financiera del Estado francés. La grave crisis financiera de este Estado estaba en una situación de un golpe crónico, donde fundamentalmente era porque los aristócratas no pagaban impuestos. Y por eso, en esa situación, obligó a Luis XVI que convocara un Estado General para que también cobraran impuestos a los privilegiados. Etapas de la Revolución Francesa. Las etapas de la Revolución Francesa se dividen en 4. Los Estados Generales. Los Estados Generales eran una reunión de representantes de distintas clases sociales, y estos eran donde se reunían países y pensaban sobre las situaciones al extremo, o sea, pensaban para discutir y para resolver problemas. El primer problema que se planteó fue la cuestión del voto, y el voto estaba establecido por estamentos, siendo perjudicado al pueblo. Así que por esto se discutieron, y donde querían que los del menor estado, o sea, los del pueblo, votaran por quién sería la cabeza. Y la Asamblea Constituyente. En Francia, o sea, la Asamblea Constituyente antes se llamaba Asamblea Nacional y luego pasó a llamarse Asamblea Constituyente. Y el fin de la Asamblea Constituyente era firmar una constitución. Y estos temían que el rey hiciera disolver esta asamblea, o sea, que hiciera desaparecerla. Y por eso estas masas populares asaltaron la Bastilla el 14 de julio. Y la Bastilla era una fortaleza, y esta servía como prisión, y era un símbolo monárquico de absolutismo de la revolución. Sus principales realizaciones fueron que acabó con los privilegios feudales y se declaró la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Otro fue que la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia de la opresión eran derechos naturales. Y el rey Luis XVI no aceptaba estas reformas y huye, pero este fue capturado y lo obligaron a jurar esta constitución. La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa era la monarquía constitucional que no llegó ni siquiera a cumplir el año. También la Asamblea Legislativa fue incapaz de satisfacer el descontento de las clases populares. Esto fue debido a las crisis económicas. La Convención. La Convención era la caída de la monarquía, que estaba conformado por dos nuevos grupos políticos, uno era jacobinos. Los jacobinos estaban dispuestos a acabar con cualquier vestigio de la monarquía. Girondinos. Los girondinos eran políticos de planteamiento moderados, influencia política en la lucha por la liberación en América. Esto estaba relacionado con la independencia de los Estados Unidos. También la Revolución Francesa sucedió en Hispanoamérica. Fueron considerados como ejemplos a imitar debido a dos hechos históricos, que estaban dispuestos a luchar contra los políticos que no tenían ningún respeto a los derechos individuales de las personas.